El Rey Arturo, los Caballeros de la Mesa Redonda y el Santo Grial. El mito que rodea al enigmático rey de los británicos no tiene rival en lo que respecta a su vitalidad. Durante siglos, la pregunta sobre quién era el Rey Arturo, un hombre o un mito, ha interesado a eruditos y pensadores. Fue el único capaz de sacar la espada mágica Excalibur de la piedra. Durante la batalla contra los sajones, es él quien define el desenlace. La corte de Camelot alberga a los caballeros más nobles y a las mujeres más hermosas. Las fiestas exuberantes rinden homenaje a su gloria y fama. Y su reputación de regente justo le precede. Él es simplemente la figura más deslumbrante de una era medieval idealizada. Se sospecha desde el principio que el Rey Arturo es una creación de pura fantasía. Nadie puede decir dónde vivió o murió, ni dónde está enterrado. Es un fantasma. ¿Quién o qué se esconde detrás del mito? Una antigua crónica histórica podría ser la respuesta. La historia del Rey Arturo está ambientada en Gran Bretaña después del año 500 a.C. Son tiempos oscuros. Los romanos abandonaron la isla, los pequeños y diversos reinos están en guerra y las tribus germánicas invaden el territorio. Según la leyenda, es en esta época sombría cuando Arturo, de 15 años de edad, entra en escena y se convierte en rey de los británicos. Los poderes mágicos y su maestro, el mago Merlín, lo hacen posible. ¡Mi rey! Mordred, me complace su regreso. El Rey Arturo tiene fama de ser fuerte e intrépido, un hábil estratega. Lidera a sus guerreros durante años de batallas en defensa de Gran Bretaña. Representa la esperanza para el pueblo asolado por la penuria. ¡Soy el Rey Arturo! ¡Hijo de Uther Pendragon, su gobernador por gracia divina! Los sajones han atacado nuestra tierra, destruido nuestros campos, violado a nuestras mujeres y secuestrado a nuestros hijos. El Señor nos ha enviado a estos paganos para poder probar nuestra fe y nuestro valor. Es el gobernante ideal, la figura real, por lo que tiene cualidades de realeza, el liderazgo, las ideas de la guerra, la caballería, el honor, la nobleza y este tipo de temas que hacen que los escritores quieran volver a la leyenda de Arturo a través del tiempo. Se dice que el Rey Arturo fue a la guerra contra los sajones 12 veces. Finalmente, la condujo a su fin en Mons Vadónicos. En esta última batalla, la leyenda afirma que él solo mató a cientos de hombres. Parece una historia falsa. ¿Cuál es la verdadera? En la saga de Arturo es fundamental un acontecimiento histórico, la retirada de los romanos de Gran Bretaña. Posteriormente, se dio la situación de que la población romano-británica tuvo que defenderse de los usurpadores, los sajones. Estos se desplazaron hacia el interior desde el este en diversas oleadas. Es Arturo quien detiene los avances sajones en muchas grandes batallas. Arturo pronto adquiere la fama de guerrero victorioso, tal y como se aprecia en las sagas e historias galesas difundidas de forma oral. No es hasta el siglo IX cuando encontramos una mención sobre él, en un texto sobre la historia británica escrito por un monje llamado Ninio. Pero el mito de Arturo tiene su origen en otro texto, una crónica del rey donde Arturo es el protagonista, escrita entre 1135 y 1138. El autor es Godofredo de Monmouth, presumiblemente un clérigo como Ninio. Godofredo recopila todo lo que puede encontrar sobre su héroe. Donde las fuentes dejan huecos, él inventa nuevos rasgos, episodios y lugares.
Sus colegas contemporáneos se apresuran a criticar su obra. Describen algunos episodios como mentiras, pero nunca dudan de la existencia real de Arturo. La llamada historia Regum Britanniae de Godofredo pretende ser una historia de los primeros reyes de Gran Bretaña con todas las características: guerras, amor, asesinatos y batallas por el trono. Hay más de 100 nombres en la lista de reyes, entre ellos algunos tan ilustres como Bruto, el rey Lear, Constantino el Grande y el rey Arturo. Pero él representa un nuevo punto de partida. Es el primero que gobierna una Gran Bretaña pacífica y unida, o eso es lo que el autor quiere hacernos creer. Las investigaciones actuales siguen considerando que la descripción histórica de Godofredo es demasiado fantástica para ser cierta, pero en el siglo XII su historia es una de las crónicas más populares. El libro alcanzó rápidamente una gran difusión. Hoy en día existen unos 200 manuscritos. Solo disponemos de copias únicas de otras obras medievales, muchas de las cuales ya no existen manuscritos. Por lo tanto, 200 es mucho y debieron existir muchos más. Como es lógico, la crónica histórica convierte a Arturo en un héroe excepcional y en un soberano destacado. La figura encarna el ideal de gobernante medieval y se añaden otros atributos, entre ellos los de los ideales cortesanos. La idea de que la mesa redonda, que significa que es el primero entre los iguales, un jefe de Estado ideal, cuyo gobierno no es dictatorial, sino en conjunto con sus caballeros, son aspectos que se desarrollaron en la época medieval y que siguen siendo relevantes e interesantes hasta nuestros días. Una y otra vez los investigadores han tratado de encontrar una figura histórica en la que se base Arturo. Según una teoría, puede haber sido el comandante Lucio Artorio Casto. Es probable que Artorio estuviera destinado a Gran Bretaña durante el siglo II. El siguiente romano que entra en consideración es Ambrosio Aureliano. Se dice que dirigió un ejército romano británico en la legendaria batalla del Monte Badón en el siglo V. Con ello, consiguió detener el avance de los sajones. El tercer romano famoso que aparece repetidamente en la investigación se llama Riotamo. También es un comandante del siglo V y se cree que murió en el año 470 en una batalla contra los godos. Otra propuesta popular es la del hombre oso Artos, palabra celta que significa oso. Esto lo convertiría en un guerrero celta que lideró la lucha contra los sajones, pero al examinarlas más de cerca, ninguna de estas teorías puede verificarse. Son muchas las cuestiones que se plantean a la hora de considerar a Arturo como una figura histórica. Su nombre se presta a ciertas conexiones. Los investigadores las han buscado exhaustivamente en todas las fuentes históricas. Una segunda forma de identificación podría resultar en la búsqueda de figuras históricas que fueron gobernantes ejemplares. Y resulta que Arturo es una amalgama de muchas partes diferentes. Lo que tenemos aquí son varios elementos y nombres, los diferentes gobernantes que se convierten en los ingredientes que luego se mezclan para crear una nueva entidad única. Hasta el árbol genealógico de 2000 años que Godofredo creó para Arturo es totalmente ficticio. El autor afirma que el linaje de Arturo se remonta al mítico troyano Eneas. El linaje incluye a su bisnieto Bruto, que llegó a Gran Bretaña y la llamó Tierra de Bruto. E incluso el padre de Arturo es ficticio. Entonces, ¿cómo pudo haber existido Arturo?
Sobre todo porque desde el principio se le describe como un héroe mítico, poseedor de una fuerza sobrehumana que derrota a dragones, monstruos y gigantes. Y tiene un maestro llamado Merlín, que es un mago, quien prepara el camino del niño hacia el trono. Godofredo también describe a Arturo como un caballero medieval, con un casco de oro, un escudo con la imagen de la Virgen María, con una lanza y una espada. Y hasta tiene claro su lugar de nacimiento. El pueblo de Tintagel, en la costa occidental de Cornualles, según Godofredo, Arturo fue concebido allí, la descendencia extramatrimonial del rey Uther Pendragon. Cada año, cientos de seguidores de Arturo se congregan en el castillo en ruinas junto al mar, a pesar de que las investigaciones han demostrado claramente que Arturo no pudo haber vivido allí. No se construyó hasta el año 1230. Los arqueólogos han desenterrado los restos de un asentamiento que data del siglo V o VI. Esto pudo haber inspirado a Godofredo. Si el rey Arturo nunca existió realmente, ¿qué más oculta este mito? La pista nos lleva a la familia real anglo-normanda. En el momento en que Godofredo escribe, el reino está en crisis política. Los normandos están en el poder desde hace unos 70 años. Provienen de los piratas escandinavos que asaltaron las costas de Europa durante décadas, incluidas las del norte de Francia. Tras una amarga derrota, llegan a un acuerdo con el rey francés y obtienen su propio principado. A esta nueva región le dan el nombre de sus orígenes, Normandía. Los normandos descienden de colonos vikingos que llegaron a Normandía al noreste de Francia a principios del siglo X y con el tiempo se integraron con los francos, adoptaron su lengua, su religión y crearon un principado muy fuerte que mantuvo cierta independencia de los francos. Esta habilidad de integrarse y reaccionar pragmáticamente es la gran ventaja de los normandos, que los llevó a fundar muchos gobiernos exitosos. En octubre de 1066, el duque normando Guillermo I logra conquistar la corona británica. Su flota cruza el canal y derrota a los anglosajones en la batalla de Hastings. A partir de esta fecha, Guillermo es rey de Gran Bretaña y duque de Normandía. Pasa a la historia como Guillermo el Conquistador y es reconocido como el fundador de la familia real anglo-normanda. En 1135, Esteban de Blois asciende al trono, nieto de Guillermo el Conquistador. Su prima Matilde también reclama los derechos de sucesión. Entre ambos se inicia una lucha por el trono que se prolongará durante casi 20 años y que provocará una gran agitación en el país. Godofredo escribe en una época de guerra, por lo que podemos ver el llamado de un líder fuerte y sabio que atrae a las personas hacia él y bajo su mando durante esta época de devastación y lucha. Esta historia permite a los normandos verse como los sucesores de Arturo. Esteban de Blois es quien descubre a Arturo y lo reivindica como antepasado de la dinastía anglo-normanda. El mítico gobernante de Gran Bretaña es la figura ideal para ayudarle a legitimar su pretensión al trono. Aparentemente necesitaba algo parecido a un fundamento dinástico. Y esto se lo da la historia Regum Britanniae, probablemente encargada por Esteban de Blois. Es probable que usara la historia de Arturo, ya que era bien conocida, para fortificar su propio reinado y reforzar su propia genealogía.
Sin duda, es una obra con una intención y una idea muy clara. Se podría emplear el término propaganda para describirla. ¿Los normandos como gobernantes idealizados de Gran Bretaña? Los investigadores creen que es posible. Al menos Godofredo permite que el soberano legendario y los gobernantes normandos se fusionen. Esteban podría haberse visto a sí mismo como el rey Arturo. Arturo es un gobernador ideal y ejemplo de los valores normandos y la cortesía, y puede haber imaginado su propia corte como un lugar que refleja la corte de Arturo, su excelencia, su esplendor, su nobleza, la sofisticación de sus caballeros y damas. Eso sería algo que Esteban pudo haber imaginado para sí mismo. El lector se queda sin saber nada de la vida privada del rey Arturo. Se casa con Ginebra, que pertenece a una noble familia romana, como dice Godofredo. La boda tiene lugar después de una batalla contra los sajones. Circulan varias historias sobre Ginebra, algunas de las cuales la relacionan con antiguas leyendas celtas. Es el Hada Blanca, una traidora malévola, una mujer débil y casta, pero Arturo la ama con todo su corazón. Ginebra. Buen día, amada mía. Cuando nos fijamos en la situación familiar de Arturo, todo parece estar bien al principio. Una vez establecido como gobernante, tiene una esposa ideal, Ginebra. Esta mujer, al igual que Arturo, son una gran pareja. Él es un héroe brillante y ella es muy hermosa. Cuando Godofredo describe la vida en la corte de Arturo, en realidad está describiendo la corte normanda. El clero enseña a los jóvenes nobles que viven ahí. Se habla de la historia de Gran Bretaña, del comportamiento cortesano, de religión y de cosas nuevas. Se enseña latín, así como el inglés antiguo, la lengua de los anglosajones subyugados. Caballeros, repitan después de mí el Padre Nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, santificado. El sobrino de Arturo, Mordred, es uno de los estudiantes más selectos. Según la leyenda, es fiel a su rey y lo ha acompañado en muchas batallas. Mordred, ahora tú. La lengua materna de los normandos que traen a Gran Bretaña es el francés, pero conquistadores y conquistados se adaptan. Y poco a poco el inglés y el francés comienzan a mezclarse. En pocas décadas surge una nueva lengua, el anglo-normando. Aún podemos ver la influencia de la cultura normanda. Palabras como corte, gobierno, son palabras en francés. Así que los normandos trajeron con ellos su lengua francesa y esto dio forma a la historia de la lengua inglesa y al inglés actual. Mis fieles caballeros, finalmente hemos ganado. El enemigo se dispersó. El territorio es seguro. Hora de celebrar. Hay tiempos para luchar, pero también tiempos para celebrar. Mordred, querido sobrino, eres como un hijo para mí. Mi rey, su traje. En una época en la que solo una minoría sabía leer y escribir, la lengua es especialmente importante. Cada palabra que pronunciaba el rey era significativa. La época medieval es una época de idiomas, símbolos figurativos y gestos. Son las detalladas descripciones de las batallas las que dan tanta credibilidad a la crónica de Godofredo. Su enorme éxito también se explica por el hecho de que utiliza un truco popular. Godofredo sitúa la historia de Arturo en el siglo VI, pero le inserta acontecimientos del siglo XII.
Era una estrategia habitual de los autores medievales para relatar su historia con el trasfondo de su propia época. Esto significa que lo que relatan, aunque haya sido mucho tiempo, se describe de tal manera como si estuviera ocurriendo en el presente. Y en el relato de Godofredo sobre Arturo podemos ver eso en mucho más detalle, como las prendas de vestir o las fiestas que describe. Incluso se especula que Guillermo el Conquistador podría ser la fuente del Arturo de Godofredo. Esto sería válido para la historia de la ascendencia de Arturo. Tanto Guillermo como el legendario Arturo nacen fuera del matrimonio. Se les tilda de bastardos y tienen pocas esperanzas de ascender al trono, pero ambos lo consiguen. Las descripciones de las armaduras y las armas en la obra de Godofredo también reflejan el mundo normando del siglo XII. El tapiz de Bayeux muestra cómo resultó esta situación. En él se eterniza la conquista normanda de Gran Bretaña en la batalla de Hastings de 1066, representada con todo lujo de detalles a lo largo de casi 70 metros, una especie de historieta medieval. Las tropas montadas de Guillermo el Conquistador con armadura pesada, equipadas con lanza, espada y escudo, son la inspiración visual del autor cuando habla de Arturo y sus caballeros combatientes. La victoria en la batalla de Hastings se logra gracias a los ataques masivos de los normandos y su extensa caballería. Los anglosajones luchan como siempre lo han hecho, a pie. No tienen nada para defenderse de los jinetes con sus largas lanzas. La derrota en Hastings sella la perdición de los reyes anglosajones en Gran Bretaña. Los normandos toman el cetro en sus manos y cambian el país fundamentalmente. El botín se reparte entre los vencedores. Los caballeros son recompensados con feudos. Estos les obligan a cumplir con su rey, al que sirven como vasallos. En primer lugar, esto significa seguir fielmente a su rey en la batalla. Fueron tiempos exitosos, pero ahora serán recompensados. Cádor, te doy Cornualles, con todos sus pueblos, castillos, campos y bosques como feudo. Se lo agradezco, mi rey. Tú, Gawain, tomarás Maine. Sé justo. Mi rey, se lo agradezco. Kay, te entrego Anjou. Me honra. Se lo agradezco, mi rey. Este sistema de gobierno funciona a través de dar y recibir. Así, el rey da algo, como bienes u objetos preciosos, y gana su lealtad. Eso es lo que vemos alrededor de los gobernantes en este reino británico normando. Y por supuesto, encontramos el mismo modelo en la historia de Godofredo. Aquí también es el rey Arturo quien da. A cambio, espero la lealtad de todos ustedes y tropas para luchar en todas mis futuras guerras. ¿Puedo contar con ustedes? ¡Larga vida! Para los normandos, el reparto de las tierras conquistadas no era suficiente para asegurar su poder. Por eso Guillermo hizo que su reclamo quedara grabado en piedra. Lo que sigue es un auge en la construcción de castillos iniciado por el nuevo rey de Gran Bretaña, con el fin de asegurar su dominio durante mucho tiempo, tanto adentro como afuera. A finales del siglo XII se habían construido al menos 500 fortificaciones en Gran Bretaña. No solo sirvieron como viviendas seguras para la nobleza, sino que también actuaron como centros administrativos en las regiones conquistadas. No debe haber más de 50 kilómetros entre ellos, la distancia que un caballero puede recorrer
en un solo día. Alrededor de muchos de estos castillos se desarrollaron ciudades que aún hoy caracterizan a Gran Bretaña, entre ellas Hastings, Cambridge y Nottingham. Algunos de los castillos normandos más conocidos son la Torre de Londres y el castillo de Dover en el sureste de Inglaterra. En el castillo de Dover, una de las estructuras normandas más importantes, artesanos e historiadores han dedicado miles de horas a reconstruir las salas interiores de la gran torre. El resultado es una copia científicamente exacta del mobiliario medieval. Los castillos nos parecen lugares bastante fríos y oscuros, y probablemente lo eran, pero habían formas de hacerlos cómodos y coloridos para sus habitantes medievales. Es importante que la sala tenga una gran chimenea que proporcione luz y calor a la habitación. Se colgarían tapices coloridos en las paredes que serían decorativos y proporcionarían aislamiento a la habitación para mantener el calor. Un lujo con el que las grandes masas de la población británica solo podían soñar. Los castillos solo albergaban a un grupo selecto del país y también festejaban ahí. Las descripciones de la vida en la corte y sobre todo de sus celebraciones constituyen una gran parte de la crónica de Godofredo. Describe costumbres y rituales que proceden de Francia y que se puede demostrar que fueron introducidos por los normandos. Cuando el rey hace una invitación, sus vasallos abandonan sus castillos y se dirigen a la corte real. Los festejos son opulentos y continúan durante días. Se celebran torneos, se juega al ajedrez, tocan música, comen y beben en abundancia. Podemos ver esta cultura cortesana en la historia de Godofredo, donde Arturo celebra la corte y muchas festividades en tiempos de paz. Tiene los más excelentes caballeros, las más bellas damas. La corte de Arturo es un lugar de magnificencia, esplendor y sofisticación. Esto refleja la cultura cortesana de la época de Godofredo. En lo que respecta a la moda, los miembros de la familia real son los influenciadores de su época. Su ropa es objeto de escrutinio y se habla de ella. Mi reina. ¿Mi reina? Deben ser coloridos y de materiales preciosos. ¿Le gusta este vestido o prefiere el dorado con el collar? En la Edad Media, los vestidos de brocado, terciopelo o seda preciosa eran muy apreciados, sobre todo si estaban muy bien bordados y decorados con piezas de oro. Cinturones, cintas y velos completan el estilo de los nobles. Tráeme el vestido blanco, el del velo. Por supuesto. Hay reglas estrictas en cuanto a la elección de la ropa. Los vestidos, joyas y peinados no quedan al gusto de cada uno. En la Edad Media, el atuendo de una persona es, sobre todo, un indicador visual de su posición social, especialmente en una fiesta real. Los festejos podían ser muestras de poder, pero también lugares donde se podía hacer política. Había oportunidades para relacionarse, para conocer a nobles importantes. Por lo tanto, era una oportunidad para hacer contacto político, así como para la ceremonia y la actividad. Cada miércoles viajamos a tierras asiáticas para conocer más sobre este inmenso continente. Este mes recorremos los templos, tradiciones, ritos y ceremonias de un territorio que alberga múltiples culturas. Descubriendo Asia, todos los miércoles por History 2. Preparado para lo mejor del juego en línea, apuestas deportivas, hipismo, póker, slot, minijuegos, casino en vivo, animalitos. Juega y gana con apuestasroyal.com. Los gatos
humanos nacimos para ser reyes o reinas, y para rebajarnos a convivir con los humanos, exigimos un alimento de calidad. La fórmula mejorada de Champion Cat Total Protect, con omega 3 y 6, que cuida tu piel y pelaje, protege el tracto urinario, y con antioxidantes naturales para un sistema inmune fuerte. Todo en una sabrosa croqueta sin colorantes artificiales. Además, con la certificación de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. No pedimos tanto, ¿no? Champion Cat conquista su cariño. Uberman presenta su nueva tecnología brushless y su nueva batería Multiforce de 20 voltios. Para una nueva generación de profesionales que nunca se detiene. Uberman, rendimiento profesional garantizado. Aquarius tiene todo el sabor para tus comidas. Logra cosas más grandes cada día. Renault Kwid E-Tech, 100% eléctrico, 298 kilómetros de autonomía. Ya sabés que BC es bajas calorías, pero BC también es un estilo de vida. Es buen comienzo y también es buena rutina. Sí, ya sé que rutina no va con C, pero toda buena rutina es una buena costumbre. BC, que lo bueno se haga costumbre. El poder, visto en todas sus perspectivas, desde las civilizaciones antiguas y su legado en el tiempo. Los registros arquitectónicos y los de la familia real han llegado hasta nuestros días. Hasta las ambiciones y quienes a través de la fuerza intentan imponer su visión del mundo. Los campos de concentración nazis horrorizaron a la gente. Abril, por History 2. Yo soy Ben Ferenc. Fui fiscal de los juicios de Nuremberg, en lo que fue el mayor juicio por asesinato en la historia. Lo más significativo de esos juicios fue que nos permitieron conocer la mentalidad de asesinos en masa. Otto Ollendorf mató a 33.721 judíos en 2 días. Si podemos establecer un principio de derecho para proteger a la humanidad en el futuro, este juicio dejará un legado. Juzgando al mal. Sábado 27 de abril. Por History 2. ¿Qué hay de mí? ¿Acaso no mostré lealtad? ¿No me probé en la batalla? Dime por qué no recibí tierras. Todavía no estás listo. Pero no temas, tu momento llegará. Los escoceses han resultado problemáticos. Un día serás tú quien los mantenga a raya. Kane y Gawain están en tierra firme, lejos de la corte. Preocupados por sus propios asuntos, no me causarán problemas. Cador, Kay y Gawain son sus vasallos más cercanos. ¿No confía en ellos? Sí, claro. Pero los 3 están sedientos de poder y no se llevan bien. No quiero conflictos aquí en la corte, solo seguidores en los que pueda confiar. Como diga. Mordred, tu lugar está aquí a mi lado. Hablemos del banquete, vienen invitados, hay que forjar alianzas. Igual que ahora, sin las alianzas necesarias y una diplomacia competente, un soberano no puede gobernar con éxito. Como es lógico, las fiestas de la corte real son fundamentales para establecer contactos. Podían mostrar su poder y el papel que desempeña. En la investigación usamos el término reglas del juego de la política. Estas entran en juego sobre todo en las celebraciones cortesanas. Para que el banquete sea un éxito, la cocina real sirve todo lo que tiene. Los preparativos toman días. El menú incluye un mínimo de 5 platos. Los productos locales, como el grano y las verduras, suelen ser impuestos pagados por los agricultores de la región.
Los productos exóticos se compran a los comerciantes. El pan blanco se considera de gran nobleza, pero también la carne, las aves de corral y la fruta fresca son esenciales para un banquete real. Mientras que el gobernante aprovecha las fiestas para ganarse la lealtad de sus nobles, estos, a su vez, aprovechan la ocasión para conseguir puestos lucrativos. En 1135, Godofredo esclarece el sistema administrativo de Gran Bretaña. Fue introducido por Guillermo el Conquistador, sobre todo para calcular los impuestos, aunque también le permitió descubrir el número de jóvenes disponibles para el reclutamiento armado. Solo sus seguidores de mayor confianza fueron designados para dirigir la administración. En los archivos nacionales de Londres hallamos un documento denominado el Libro de Domesday, en ortografía medieval, Libro del Día del Juicio. Data de 1086 y se considera el registro de tierras más antiguo del mundo. En él se encuentra todo lo que forma parte del reino anglo-normando, literalmente todo. En casi 900 páginas encontramos nombres y explotaciones de más de 1000 aldeas y pueblos. En Hanley, Worcestershire, los hombres de Guillermo anotaron, por ejemplo, 20 habitantes, 17 agricultores, 17,5 unidades de tierra, 9 criados, 6 piaras, de 60 cerdos, un molino, bosques y una cetrería. Todas estas posesiones se transfieren al rey. Este concede a la iglesia una cuarta parte y se queda con una quinta. Más de la mitad se distribuye entre los varones normandos. Los nobles anglosajones se quedan con un escaso 3%. Inclinar la estructura de la propiedad a favor de los normandos no es solo un movimiento políticamente estratégico del conquistador, sino que además lo hace rico. Y eso no es todo. Está preparando el camino para un estado centralizado. Como todo lo anotado en el libro de Domesday es declarado legalmente vinculante. El libro de Domesday no tenía precedentes, no se había visto en ningún otro lugar de Europa. Cambió la forma de organizar y gobernar la tierra, y el modo en que el rey heredaba la riqueza de los bienes que poseía y sus hombres dirigían para él. Hoy en día, el rey es dueño de gran parte de las tierras de Inglaterra y Gran Bretaña. Esto es una herencia del sistema feudal de Guillermo y su fiscalidad, registrada en el libro de Domesday. En el escrito de Godofredo, la concesión de cargos y tierras es también la clave de Arturo para mantenerse en el poder. Sin embargo, en el ámbito privado, su fortuna se ve amenazada. Tras 9 años de matrimonio, la pareja real sigue sin tener descendencia y Mordred corteja en secreto a Ginebra. Al parecer, es necesario un contraste de este tipo, una figura opuesta al héroe ideal. Y quizás este personaje sea necesario para indicar que el reino de Arturo tenía sus aspectos negativos. Y por supuesto, estas historias sirven para fascinar al lector y mantener el interés. Una situación típica como esta nos mantiene leyendo. El sexo y el crimen funcionan hoy en día. Y también era algo que enganchaba a la gente de las cortes medievales. Mis fieles caballeros, finalmente hemos ganado. El enemigo se dispersó. El territorio es seguro. Vamos a celebrar. ¡Larga vida al rey Arturo! ¡Larga vida al rey Arturo! ¡Larga vida al rey Arturo! Hay un tiempo para luchar, pero también hay tiempo para celebrar. Han luchado con valor. Mordred, mi sobrino, eres como un hijo para mí. Has demostrado ser valiente en batalla. Beberemos a tu salud. ¡A tu salud! ¡A tu salud! ¡A tu salud! Se lo agradezco, mi rey. Pero es su valor el que pone en evidencia al resto. Por su salud y por la de la reina. Que sean bendecidos con un hijo y un heredero.
¡Larga vida al rey Arturo! ¡Larga vida al rey Arturo! ¡Larga vida al rey Arturo! Godofredo no comenta el coqueteo entre Ginebra y Mordred, pero sí critica la galantería y el letargo, ya que amenazan la paz. Una premonición que podría hacerse realidad, ya que los mensajeros llegan a la legendaria corte de Arturo, el castillo que luego se conoce como Camelot. El autor lo sitúa en la ciudad de Legiones en Gales. Esta ciudad de Legiones en Gales, Caerleón, fue un importante emplazamiento militar romano hasta el año 300 a.C. En el siglo XI los normandos construyeron aquí un castillo. No es casualidad que Godofredo elija este lugar. Está a solo 40 kilómetros de su lugar de nacimiento. Conoce la región como la palma de su mano. Una de las cosas realmente interesantes de la obra de Godofredo es que da a Caerleón un papel fuerte e importante dentro de toda la historia. Aparece de forma desproporcionada dentro de una historia de Gran Bretaña. Y la arqueología ha demostrado que muchas de las grandes estructuras que los romanos construyeron, el anfiteatro en el que nos encontramos, la gran torre arqueada en el centro de la fortaleza y los baños, seguían estando en pie en la época de Godofredo de Monmouth. Él escribe en el texto que era realmente apropiado celebrar esta gran ceremonia aquí. El anfiteatro da lugar a un aspecto totalmente nuevo del mito artúrico, la mesa redonda. Y por supuesto, Caerleón tiene esta gran característica, la cual también tiene forma de círculo que muy pronto se vinculó con una gran mesa redonda y se conoció como el campo de la mesa redonda. El propio Godofredo no utiliza el término mesa redonda. Se limita a describir que Arturo y sus caballeros se reúnen en una sala circular de la torre, pero algunos expertos deducen que esta escena inspiró a otros poetas mucho más adelante. No es hasta unos 20 años después de la crónica de Godofredo cuando un autor normando traduce la historia al anglo-normando e incluye la mesa redonda. La idea era un rey brillante en medio de sus nobles caballeros en una mesa redonda, todos con el mismo rango y honor. Solo los mejores y más valientes hombres pueden sentarse ahí. Es una comunidad muy unida que decide al unísono cómo debe gobernarse Camelot, una imagen medieval ideal, al menos en teoría. La mesa redonda es un dispositivo que reparte ampliamente el liderazgo. También es un elemento que es igualitario o pretende serlo. Por supuesto, el gobernante Arturo sigue siendo primus inter pares, pero entonces todos están en igualdad de condiciones. Sin embargo, los poemas épicos sobre Arturo muestran que esto también puede conducir a la envidia y al resentimiento. ¿Quién se sienta más cerca del soberano? ¿Quién a su derecha? ¿Quién es el mejor caballero? Enviados de Roma han venido por mí. Me declaran usurpador y advenedizo. Dicen que debo aprender cuál es mi lugar. Cuestionan mi soberanía en Gran Bretaña. Exigen recuperar todas las tierras conquistadas y nuestra sumisión. No, no es posible. No lo permitiremos. Tranquilos. Roma se siente amenazada por Arturo y exige su sumisión como vasallo. El episodio de Godofredo alude al conflicto medieval entre las casas reales anglo-normanda y francesa. A partir de Guillermo el Conquistador, los reyes normandos de Gran Bretaña son al mismo tiempo duques de Normandía y como tales, vasallos del rey de Francia, pero los gobernantes normandos se niegan a reconocerlo. Quiero escuchar sus opiniones.
Semejante infamia solo tiene una respuesta. Guerra. Demostremos a los romanos quiénes somos. Ya hemos celebrado bastante. Debemos ir a la guerra. Los británicos no somos cobardes. Somos luchadores. Yo digo que vayamos a la guerra. Se dice que Roma reclutó a más de 460.000 soldados. Arturo está dispuesto a enfrentarse a este enemigo. Puede confiar en sus fieles guerreros y caballeros. Los normandos son los primeros en conocer a los soldados profesionales. Queda claro que el sistema feudal contemporáneo y estrictamente organizado funciona mejor y aporta ventajas militares. Porque este estricto sistema está organizado de tal manera que hay soldados profesionales integrados en el sistema y que están muy especializados. En este caso, hombres a caballo. Más tarde se convierten en Ritter en alemán. De Reiter, Rider. En la cúspide de su poder y en un momento de paz, Arturo toma una decisión trascendental, convencido de que salvará a Gran Bretaña. Escribe que me dirijo a Roma. Iré a Roma, pero no para someterme, sino para conquistarla. ¡Larga vida al rey Arturo! ¡Larga vida al rey Arturo! Mordred, tú me sustituirás en mi ausencia. Te confío las tierras. Dejo a mi reina bajo tu protección. Se lo agradezco. No lo decepcionaré. Tiene mi palabra. Defenderé la tierra y a la reina con mi vida. Pero Arturo comparte el destino de Guillermo. Cada vez que los normandos dejaron la isla para luchar en Francia, los traidores intentaron usurpar el trono en Gran Bretaña. Traidores de entre sus hombres de mayor confianza. En el caso de Arturo, es su sobrino Mordred quien forja un plan siniestro. Cuando Arturo abandona el país, puede reclamar el trono que cree que le corresponde. Pero, como vemos, el derecho de sucesión está en su contra y lo descalifica como legítimo gobernante. Solo podría compartir el reinado, pero eso no es suficiente para él. Y desde su punto de vista, ese problema solo puede resolverse con la traición. Mordred, al igual que Arturo y Ginebra, son una figura con un pasado oscuro. En algunas representaciones es el hijo de Arturo, en otras su sobrino. Y el mago Merlín predice que un día se sentará en el trono de Arturo. También existen muchas versiones sobre su amor por Ginebra. En algunas leyendas, ella corresponde a sus promesas de amor. En otras versiones, él la saca del trono y la viola. Arturo, cuando va a la conquista de Roma, deja su reino en manos de su sobrino Mordred, lo cual se convierte en un error crucial. Lo traiciona, le quita la corona, le usurpa el trono y además se lleva a su esposa Ginebra. Así que Arturo debió dejar su reino en manos más confiables. Una lección que aprender: no abandones tu reino a menos que estés seguro de que se mantendrá estable por aquellos a los que elijas como sucesores. Cuando Arturo se entera de la traición de Mordred, regresa rápidamente a Gran Bretaña con su ejército. En el año 542 se produce una batalla decisiva y mortífera. Mordred muere. Arturo es gravemente herido por uno de los aliados de Mordred y el rey británico parece condenado. Los últimos vasallos del rey, según Godofredo, conducen a su señor a la mítica isla de Avalon, donde le curan las heridas. No se dice si el rey sobrevive o no. Lo que queda es la esperanza de los británicos de que su gobernante pueda volver algún día. Con la desaparición del preeminente rey Arturo, Gran Bretaña sucumbe al caos. Godofredo describe el regreso de los sajones que finalmente asumen el poder.
Desde la perspectiva del poeta cortesano, esto podría haberse evitado si Arturo y Mordred hubieran mantenido la paz interior. Según los investigadores, el comentario de Godofredo puede ser una clara referencia a la situación política de Gran Bretaña en 1135. Sin embargo, hay una advertencia a los normandos al final de la historia de Godofredo, de que si ellos también pecan, si no resuelven la guerra civil, si no consiguen la paz, entonces su reino sufrirá la devastación y la pérdida que el reino de los británicos también sufrió. Esta advertencia podría aludir a la lucha por el trono entre el rey Esteban y su prima Matilde. La llamada anarquía mantuvo a la casa real en vilo durante años. No es hasta después de la muerte de Esteban que el hijo de Matilde, Enrique II, saluda una nueva era. Pero la crítica de Godofredo no disminuye la popularidad del rey Arturo. La historia de Godofredo tuvo una enorme influencia en la época medieval y mucho después. E incluso luego de que Godofredo la escribiera, cuando el rey Esteban, Guillermo el Conquistador y otros ya no estaban en el poder, los escritores seguían contando la historia de Arturo y sigue siendo atractiva para los lectores y escritores, en la que es un rey guerrero, un gobernante ideal y un ejemplo de liderazgo bueno y fuerte. La publicación del libro de Godofredo crea una avalancha. Muchos autores descubren al legendario rey por sí mismos y siguen tejiendo su historia con imaginación. Justo 20 años después de la crónica del rey, el poeta Wace redacta su Roman de Brut en anglo-normando con el añadido de la mesa redonda. El poeta francés Chrétien de Troyes nombra a su vez a los caballeros Lancelot y Parzival e incorpora el Santo Grial a la saga de Arturo. En la obra de Robert Boron, de alrededor del año 1200, hallamos por primera vez la espada en la piedra. En Alemania son principalmente los escritos de Hermann von Aue y el famoso Parzival de Wolfram von Eschenbach los que hacen a Arturo popular. El rey Arturo anglo-normando de Godofredo se va difuminando poco a poco. Su héroe se transforma incesantemente. De rey fuerte, sabio y justo, pasa a ser incluso un salvador cristiano. Muchos gobernantes anhelan beneficiarse de su esplendor. Ricardo Corazón de León, que da a su espada el nombre de Excalibur, es el primero de una larga serie de soberanos británicos que intentan remontar su ascendencia a Arturo a toda costa. Hasta Maximiliano I de Habsburgo, el último caballero, tiene una estatua de bronce más grande que la de Arturo para su tumba en la iglesia de la corte. Enrique VIII se hizo representar como Arturo en la mesa redonda. El cuadro está colgado en Winchester Hall. En 1848, la reina Victoria encarga la decoración de su vestidor en el Palacio de Westminster con imágenes de la saga. Y el príncipe Carlos tiene como segundo nombre Arturo, al igual que su hijo Guillermo y su nieto Luis. Los investigadores siguen buscando rastros de la existencia de Arturo hasta el día de hoy, aunque la mayoría de ellos no creen que exista un verdadero Arturo. Para ellos es simplemente la personificación de un gobernante medieval ideal. Cada autor crea su propio mundo artúrico y a menudo los acontecimientos y las personas reales brillan con luz propia. En el relato de Godofredo podrían ser los gobernantes anglo-normandos.